Juan Miguel Márquez. Juan Miguel Márquez es responsable de análisis de políticas públicas en ONCHI. ONCHI es el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad. Durante su ponencia, pues Juan Manuel nos va a tratar el tema de conceptos de digitalización, de transformación digital, cómo se mide en la Unión Europea y cuáles son los KPIs más importantes. Juan Manuel, hola, muy buenas. Si estás ya con Juan Miguel, perdón, si estás ya con nosotros, si activas la cámara. Hola, muy buenas. Antes de nada, agradecer a Semantic la invitación para participar en este evento. Y como ha dicho en la presentación, vamos a ver si me voy a abrir. Voy a hablar básicamente de cómo se mide, o sea, qué es y cómo se mide la transformación digital en la Unión Europea. Y lo vamos a aplicar a cuál es el nivel de desarrollo de la transformación digital en distintos países de la Unión Europea, en España en su conjunto y en particular después en la empresa industrial, ¿no? La Comisión Europea realiza todos los años mide todos los años el desarrollo de la economía y de la sociedad digital a partir de un índice sintético que llaman el DESI, de Digital Economy and Society Index. Lleva ya bastantes años haciéndolo y es un índice que mide el desarrollo de todo un país, ¿vale? No de un sector, ni siquiera de un área, sino de todo un país. Entonces tiene que integrar indicadores que proceden de muchos sitios diferentes para dar un valor que permita comparar cómo estamos con respecto al año anterior y cómo estamos con respecto a otros países. En el año 2020, después de la COVID, en el informe de la Comisión, destacó la Comisión que se había incrementado el uso de las soluciones digitales durante la pandemia y además eso lo comprobó porque había aumentado bastante la adopción de tecnologías digitales tanto por parte de ciudadanos y empresas. La única parte posiblemente buena de la COVID, si es que hay alguna que es buena, fue que el efecto que tuvo sobre la digitalización fue realmente impresionante. En un año se avanzó más que en los 5 anteriores, prácticamente en casi todos los países europeos. Hace poco publicó el DESI 2022, el del último año, y ahí ha constatado que se sigue avanzando en la transformación digital, pero también ha resaltado que la adopción de tecnologías claves para las empresas como la inteligencia artificial, el Big Data o el Cloud permanecen bajos. O sea, que no ha avanzado tanto como se esperaba. No solamente en algunos países, sino en todos, incluyendo los países más avanzados. Y que eso puede poner en riesgo el crecimiento futuro, ¿no? Si a eso se le añade lo de la guerra de Ucrania, pues la situación no es demasiado halagüeña en este momento, a no ser que se produzcan cambios importantes en la adopción de estas tecnologías más avanzadas. Bien, pues con esto casi podría resumir lo que va a ser mi intervención general. El resto de la intervención lo voy a dedicar a ver cómo se aplica esto, a mirarlo en detalle, a ver cómo se aplica al desarrollo de las empresas y en particular al desarrollo de la empresa industrial. Pues vamos a ello. Lo primero es que hay que distinguir claramente entre qué es digitalización y qué es transformación digital. La digitalización, o por digitalización, se entiende en el ámbito de la Comisión Europea y del DESI y de todas las mediciones que se hacen por parte de la Unión Europea, sencillamente la adopción de determinadas tecnologías digitales. La conexión a Internet, el uso de CRMs, de ERPs, el uso de redes sociales, el uso de inteligencia artificial, el uso de un montón de tecnologías digitales, pues eso es fácil de medir, es muy fácil de medir, y con eso vamos a determinar cuál es el nivel de digitalización de un país o de una empresa. Otra cosa más complicada es hablar de la transformación digital, porque
¿qué es la transformación digital? Desde luego, hace falta estar digitalizado para transformarse digitalmente. O sea, son necesarias tecnologías digitales, usar tecnologías digitales. Pero, en realidad, la transformación digital lo que mide es los cambios que se producen en una empresa. Bien creando nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procedimientos de fabricación o de producción de esos servicios, nuevos modelos de organización dentro de la empresa, y eso ya es más complicado de medir. En realidad es tremendamente complicado medirlo y solo se puede hacer realizando un análisis empresa por empresa. Claro, intentar medir eso y tener que ir viendo dentro de cada empresa cómo ha cambiado cada empresa es muy complicado. Afortunadamente, a partir de bastantes estudios microeconómicos, pues lo que sí se consiguió demostrar es que había una relación, digo una relación, no una causalidad, una relación entre la utilización de determinadas tecnologías y la transformación digital de las empresas. En esos análisis micro se vio que, vale, el uso de determinadas tecnologías no causaban, no eran o sea, automáticamente no provocaban una transformación digital, pero sí que es cierto que si están presentes, si se utilizan esas tecnologías, las probabilidades de que, las posibilidades de que esa empresa se transforme digitalmente, cree nuevos productos, nuevos servicios, nuevos modos de comercializarlo y todo eso, se incrementa notablemente. Y esa es la razón por la cual, para medir hoy día la transformación digital, se utiliza como proxy la utilización de determinadas tecnologías digitales avanzadas, en particular de la inteligencia artificial, del Big Data y del Cloud Computing hoy día. Bien, establecida la diferencia entre digitalización y transformación digital, vamos a ver estas cosas que había que hacer para conseguir mejorar el desarrollo de la Unión Europea y todo eso, cómo lo ha trasladado la Comisión Europea a una estrategia digital. Hace un año y pico, pues presentó la Comisión también la nueva estrategia para toda esta década, hasta el 2030, que se llama Brújula Digital. Se llama Brújula Digital para la década digital de la Unión Europea. Ha articulado su estrategia en torno a 4 grandes bloques: ciudadanos con capacidades digitales, infraestructuras digitales seguras y sostenibles, sobre la transformación digital de la empresa, que es lo que vamos a hablar, y sobre la digitalización de los servicios públicos. Evidentemente, para conseguir la transformación digital de una empresa, casi hay que actuar en todos los 4 elementos que estamos hablando. Tiene que haber unas infraestructuras digitales, evidentemente. Tiene que haber unos ciudadanos que tengan competencias digitales adecuadas y unos especialistas digitales con las competencias requeridas. Pero vamos a hablar nosotros de qué es lo que se aplica, no estas políticas horizontales, porque eso se aplica también a otros ámbitos, sino aquello que sí que se aplica directamente a la empresa. ¿Y cuáles son los objetivos que ha establecido la Unión Europea, la Comisión Europea, ya ha aprobado la Unión, la Comisión Europea para el año 2030? Ha ordenado los objetivos en torno a 3 grandes bloques. Por un lado, el de la digitalización. Y para eso ha determinado que el objetivo es que más del 90% de las pymes alcancen al menos lo que llaman un nivel básico de intensidad digital. Ahora contaremos qué es eso, ahora contaré qué es lo que es eso. Y habla de las pymes en este caso, porque en realidad, también lo veremos ahora después, todas las grandes empresas, todos están ya, más del 90% de las grandes empresas ya tienen ese nivel básico de intensidad digital. Entonces, esto es una medida que va, o un objetivo que se establece específicamente para las pymes. En segundo lugar, querría que se transformaran digitalmente las empresas, pero como hemos dicho que son muy difíciles de medir, pues el objetivo, el proxy que ha utilizado para medirlo es que el 75% de las empresas de la Unión Europea utilicen el cloud, la inteligencia artificial y el Big Data. Y por último ha añadido también otro elemento de que es, bueno, pues para promover la creación de unicornios en la Unión Europea, las empresas innovadoras, y se ha establecido como objetivo de duplicar el número de unicornios que hay en Europa para el año
2030. Esto, evidentemente, aunque si se establecen una serie de objetivos, hay que tener algún mecanismo para poder medir cómo nos vamos acercando a esos objetivos. Eso es lo que se hace con el DESI, con el Índice de Desarrollo de la Economía y Sociedad Digital. El DESI, que se viene utilizando desde antes de que existiera la estrategia esta, se va adaptando cada vez más para ponerse al servicio de la estrategia digital que promueve la Unión Europea. Y contiene dentro del conjunto extenso, más de 30 indicadores que utiliza para obtener el DESI, todos aquellos objetivos que ha establecido la propia Unión Europea. Así, por ejemplo, en capital humano, pues mide las competencias de los usuarios de Internet, los especialistas digitales. No vamos a entrar en esto porque nos vamos a centrar, como hemos comentado antes, en la transformación digital de las empresas, en este caso industriales. Sí que tiene una dimensión el DESI que mide exactamente lo que es la integración de la tecnología digital. Esto mide el uso que hacen las empresas de las tecnologías y del comercio electrónico. Y tiene unos cuantos indicadores, en particular tiene los 4 indicadores que la Comisión Europea ha decidido para los cuales ha puesto un objetivo, ¿no? El nivel básico de intensidad digital por parte de las pymes, la parte de los macrodatos, o sea, del Big Data, de la nube, de la utilización del cloud y de la inteligencia artificial. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en esos ejes del DESI? Bueno, en realidad España está bastante bien. Hemos avanzado bastante en los últimos años. Actualmente estamos en el puesto número 7, que no está mal. Por delante nuestra solamente están los países, lo que llamamos los 4 magníficos, ¿no? Porque son los nórdicos más Holanda. Y después en medio se incorporan Irlanda y curiosamente Malta, ¿no? Un país muy pequeñito. Estos dos yo, por razones especiales, los saco fuera y en realidad entre los grandes países de la Unión Europea, España es el que está en la cabeza según se mide, ¿de acuerdo? Destacamos mucho en el ámbito de conectividad, que estamos en tercer puesto. Tenemos una excelente red de comunicaciones, una excelente infraestructura de comunicaciones en España. Estamos bien en el tema de servicios públicos digitales, en el que estamos en el 5º puesto. Y no estamos nada mal en competencias digitales básicas de la ciudadanía. Hemos avanzado muchísimo. Estamos ahora los 6º. No está mal. Sin embargo, no estamos tan bien en la parte de especialistas TIC. Y si nos vamos ahora a la parte que nos interesa, que es la integración de tecnología digital, ahí, sin embargo, nuestra posición no es tan buena. No es mala, estamos en el puesto número 11, estamos por encima estamos en torno a la media de la Unión Europea, pero no tenemos estos lugares más destacados que ocupamos en el resto de los ejes. ¿Cuáles son los objetivos que ha establecido la Unión Europea para el año 2030? Pues en lo que hace referencia a la digitalización, lo que hemos comentado antes, que el 90% de las pymes tengan al menos un nivel básico de intensidad digital. Y en cuanto a transformación digital, es que la utilización del cloud, inteligencia artificial y macrodatos o Big Data por parte de todas las empresas, pues que sea el 75% de las empresas lo estén utilizando ya. Vamos a revisar cada uno de estos 2 ámbitos, el de la digitalización y el de la transformación digital. En digitalización hemos dicho que ha establecido que quiere que el 90% de las empresas tengan un nivel de digitalización superior al básico. Bueno, esto del índice de intensidad digital lo que es una relación de distintas tecnologías digitales que pueden usar las empresas y, bueno, pues ha hecho la lista y ha dicho, vale, quien utilice al menos 4 de estas tecnologías consideramos que tiene un índice de intensidad digital básico. Quien use más, pues es superior al básico. Entonces, lo que nos está diciendo es que para el año 2030 todas las pymes deberían usar, bueno, 90% de las pymes al menos deberían utilizar al menos 4 de estos servicios. Es una manera de hacerlo. Podrían haber utilizado otros, pero el resultado sobre los estudios micro que se han hecho, pues arrojan que como proxy para medir el nivel de digitalización de las empresas,
es bastante adecuado. Si miramos cómo están las grandes empresas, qué es lo que usan, pues ahí tenéis el gráfico, pero lo que interesa destacar ahora cuáles son los valores finales de esto. El valor final, si lo miramos para el total de empresas, aquí veis en este gráfico el 90%, que es el valor establecido para las pymes. Si en vez de utilizar las pymes miramos todas las empresas de todos los tamaños, pues vemos que España tiene el 60% del total de empresas que tendrían un nivel de intensidad digital, básico superior. Estamos en el mismo nivel que puede estar Alemania o que está Italia. Sorprende un poco el nivel bajo que presenta Francia y desde luego, como siempre, los nórdicos son los que destacan. Dinamarca, Finlandia, Suecia, que esos están en valores por encima del 80% en el conjunto global. Si lo miramos en pymes, que es el objetivo que se establece, pues vemos que España está en el 59%. Esto es bastante común. Cuando miramos el valor que tiene para el total de empresas, en casi todos los países salen valores muy próximos al que tiene para las pymes, porque las pymes, en España es especialmente importante el peso de la pyme, pero en el resto de Europa también es bastante relevante y por eso las diferencias entre los valores medios y el valor de las pymes es pequeña. No así con las grandes empresas donde sí que hay grandes diferencias. Pues si miramos esto vemos que efectivamente en la pyme, pues España, Alemania, Italia, lo que veíamos antes, pues están en niveles muy próximos y que Francia es el único de los grandes países que se queda un poquito por debajo, igual que también pues la media de la Unión Europea también baja un poquito, ¿no? Las grandes empresas no hay que decir nada porque ya veis que prácticamente todas están en el 90%. Ahora pasamos de lo que es el total de las empresas de un país o de los distintos países a los distintos sectores. Bien, y aquí presto especial atención a un patrón que se da también mucho, que es todo lo que está relacionado con la industria, o sea, manufacturera, o sea, productos de suministro de determinados productos, se suele situar en torno al valor medio en España y en el resto de los países de Europa. El sector de las telecomunicaciones siempre está muy por encima, están en niveles casi de saturación. Todo lo que es TIC, información y comunicaciones, siempre está en valores muy altos. Y después, eso ya depende de cuál sea la tecnología de la que estemos hablando, pero los operadores turísticos, agencias de viaje, o sea, la parte esta de servicios en España relacionado con el turismo suele dar también valores muy, muy altos. Y el comercio se sitúa ahí en medio. Pero lo que vemos es que hay bastantes sectores por encima de la industria y estamos hablando de digitalización, no estamos hablando todavía de transformación digital, ¿vale? Y dentro de la industria, del sector industria, si separamos los distintos subsectores, alimentación, metalurgia, informática y todo eso, pues vemos que también hay diferencias, hay una heterogeneidad entre los niveles de desarrollo de unos sectores y otros, ¿no? Pero en todos ellos están lejos del valor que se pretende tener en el año 2030, acordaros que era el 90% y que aquí estamos en torno al 55% o así, que era también, la media de España está en el total de sectores, está en el 60%, pero que son valores, son 3-4 puntos de diferencia. No hay grandes diferencias en relación con la todavía mucha diferencia que tenemos con el valor fijado para el 2030. Entonces, si atendemos a la primera parte, que es ¿qué uso hacen las empresas de tecnologías digitales? Pues lo que podemos resaltar es que España tiene las grandes empresas tienen buenos resultados, por encima del 90%, están alineadas con las mejores de la Unión Europea. En las pymes, que estamos en el nivel de Alemania e Italia más o menos, y 10 puntos por debajo está Francia, que es una cosa, insisto, a mí personalmente me sorprende cuando lo veo, pero lleva pasando mucho tiempo. Y después que casi todos están en torno al 60%, la gama intermedia están en el 60%, lejos del objetivo del 90%, menos los nórdicos, que esos están próximos al 90%. Y en la parte del sector industrial, en concreto el manufacturero, se encuentra en la media del país, pero lejos de los sectores más digitalizados como son las TIC, agencias de viajes, hoteles y todo este tipo, y lejos del objetivo del 90%. Con esto cerramos
la visión de cómo estamos en el ámbito de que tiene que ver con la digitalización. Vamos al otro que es más duro, que es el de, aquí es donde está realmente el problema, como anotaba la comisión, que es el que tiene que ver con la transformación digital. Está claro que Europa está apostando por esto, que todos los países tienen que apostar por esto. También es cierto que los mayores incrementos de productividad se producen aquí, no por la digitalización, sino por la transformación digital. Pero también es cierto que para poder transformarte digitalmente, previamente tienes que digitalizarte o simultáneamente. O sea, que tienes que impulsar también la digitalización. No olvidemos que tenemos un 60% de nivel de digitalización, de intensidad media, y que todavía nos queda mucho para llegar al total o al 90% de los objetivos establecidos. Pero aquí vamos a analizar ahora los tres elementos, los tres indicadores que hemos dicho que pueden utilizarse como proxy para ver cuál es el nivel de transformación digital de las empresas, ¿no? Primero, inteligencia artificial. Bueno, sigue pasando lo mismo que teníamos antes. No estamos mal, estamos un poquito mejor que la media de la Unión Europea, estamos en el 8%, la media está un poquitín menos del 8%, son los redondeos, pero en la media estamos ahí. Sin embargo, nuestras empresas grandes están un poquito mejor, están con un 32%, y las pymes pues, en torno a ese 8%. Aquí sí que hay diferencia entre los países de la Unión Europea también. Fijaros que mientras que España está en un 8%, pues Finlandia está en el 16%, el doble, y Dinamarca en un 24%. Sorprende aquí el nivel de Portugal, ¿no? Que está en un 17%, que es un valor bastante bueno. Pero nosotros estamos al mismo nivel que puede estar Alemania. No hay grandes diferencias, un poquito menos, ¿no? Pero no hay grandes diferencias. Nuestras grandes empresas, en la barra de azul oscuro, pues es el 32% frente al 31% de Alemania. O sea que estaríamos ahí, junto con ellos. Pero claro, desde aquí hasta el 75%, que es el valor que ha establecido la Unión Europea para el año 2030, aquí sí que hay diferencia, mucha diferencia. Y es por lo que lamenta la Comisión Europea el escaso desarrollo que ha habido de esta tecnología en estos 2 últimos años, ¿no? Si nos vamos a verlo por sectores, nos vuelve a ocurrir ya en España, ¿eh? Acordaros aquí que en España estábamos con un 8% de media, ¿vale? Si lo comparamos ese 8%, vemos que la industria manufacturera se cumple la regla que había dicho antes, que suele estar en la media de España, está en un 7%, y un 9% la que tiene que ver con suministros. TIC vuelve a estar por encima en el 27%, tanto en la parte más de servicios y eso como la parte puramente del sector TIC, ¿no? Y aquí sí que las agencias de viajes, los operadores turísticos bajan al 10%, también un poquito por encima de la media, pero con valores todavía muy bajos. O sea que aquí sí que realmente tenemos un problema. Y dentro del sector industrial, pues también hay diferencias. No muy altas, no muy grandes, pero esto es algo que afecta casi por igual a todos los subsectores dentro de la parte del sector industrial, ¿no? Que están en el 7, en esa media que estábamos hablando más o menos para el total del país. Y bueno, solamente mejora un poquito pues, la industria pues, farmacéutica, la de caucho, la química, que están en un 12%. Siguiente paquete, que formaba también otro proxy para ver la transformación digital, el Big Data. En el Big Data miramos y aquí nuestro comportamiento sí que es un poquito peor de lo que era en inteligencia artificial. De hecho, de las 3 tecnologías avanzadas, probablemente inteligencia artificial es donde estamos mejor situados. Sin embargo, en Big Data estamos todavía con un 9% frente a la media de la Unión Europea, que es el 14%, Alemania un 18%. Aquí sí que se nota que hay diferencia con el uso que están haciendo otros países. Y aquí tampoco nos salvan, como sí pasaba en el caso de inteligencia artificial, las grandes empresas, ¿no? Pues aquí estamos con un 28% frente a valores del 34, 36, 45, 50 y tanto de otros países europeos, ¿no? O sea, sí que tenemos una asignatura pendiente en el tema de Big Data, aunque es cierto que estos datos son del 2020 y en lo que acaba de publicar hace unas semanas el Instituto Nacional de Estadística hemos mejorado en el uso de Big Data.
pero para poder hacer comparaciones internacionales, que todavía no recogen los datos de este año, he preferido mantener el dato que tenemos de Big Data. Y en España, cuando hacemos el estudio o la revisión de cómo estamos por los distintos sectores, pues de nuevo la parte de industria está en un 6%, ¿no? Sin embargo, como también parece lógico, todos los que se dedican a hacer suministro de energía, gas, aire acondicionado, este tipo, estos son el 14%, eso se utilizan más, toda la parte de Big Data. Y aquí, como veis, pues la parte informática y con de TIC y el sector TIC y eso están en un 17, que tampoco es que sean unos valores excesivamente altos. Quienes están mejor son los que se dedican al tema de turismo en general, agencia de viajes, operadores turísticos, reservas y todo esto, que ellos sí que manejan grandes cantidades de datos y les interesa sacar de ahí pues, mucha información para su propio negocio, ¿no? Y dentro del sector, dentro de la industria, en los distintos subsectores, pues también tenemos valores, ya habíamos comentado antes la parte de suministro de energía eléctrica y todo eso, que era el 20%, pero estamos en valores en torno, pues eso, entre el 8 y el 11-12%, que siguen siendo, son valores muy bajos. Si nos vamos, vuelvo atrás, a los valores que teníamos de la media de la Unión Europea, están en un 14, y los países más avanzados están en el ámbito del 20 y tanto. Y por último, y con esto casi acabo, la parte de cloud, lo de la nube, los servicios en la nube, el uso de servicios en la nube. Aquí de nuevo España está ligeramente por debajo está por debajo de la Unión Europea, con un 27%, 29% tiene Portugal, 32% tiene Alemania. Francia está un poquito mejor de lo que estaba en inteligencia artificial y en estas cosas, en un 25%, pero seguimos estando muy lejos, y aquí es donde sí que se notan mucho las diferencias con los países nórdicos, ¿no? Que ellos están por encima del 60%, ¿no? Fijaros que para los tres ámbitos, inteligencia artificial, Big Data y Cloud, el objetivo que ha establecido la Unión Europea es el del 75%. O sea, estamos todavía muy lejos de ese objetivo en todos los sitios. No tanto los nórdicos, que son los que más se aproximan, pero comparado con lo desarrollado que están en otros ámbitos, que están en algunos casos por encima del objetivo establecido, todavía les queda un camino también por recorrer, ¿no? En España vuelve a ocurrir lo mismo. Si teníamos el 27% de empresas que utilizan el cloud, cuando nos vamos al sector manufacturero, pues estamos en el 22%, son valores relativamente. O sea, el perfil con pequeñas variaciones suele repetirse siempre, ¿no? Informática y comunicaciones, sector TIC bastante avanzado, la parte del turismo también, y la parte de la industria peor, y la construcción peor todavía, ¿no? Y dentro de del propio sector industrial, pues también, dependiendo de los distintos subsectores, también vuelve a haber diferencias entre unos y otros, y además se suele repetir casi siempre el mismo patrón, ¿no? La parte de la industria química, farmacéutico, cacho, y eso está bien. La parte, está bien, quiero decir, está mejor que lo que está la industria manufacturera, y por lo tanto está mejor que la media europea, que la media española. Y la parte de suministro de energía, eso también. Conclusiones. Que la más importante, pues confirmar o reafirmar lo que ya decía la Comisión, que en las tres tecnologías emergentes el sector empresarial, tanto español como europeo, se encuentra muy lejos de la meta fijada, hay que hacer grandes esfuerzos. Es una actuación casi empresa a empresa, a diferencia de la digitalización, que es más fácil hacer programas globales y generales que lleguen a todas las pymes y eso. Aquí es más complicado, pero también es verdad que hay muchas iniciativas puestas en marcha y que en algún momento tendrán que eclosionar, ¿no? Que hay diferencia entre los usos que hacemos de las tres tecnologías, ¿no? En Big Data y en Cloud estamos por debajo de la media europea, mientras que en inteligencia artificial estamos en la media de la Unión Europea. También los datos, no sabemos cómo van a ser el resto de los países, porque todavía no se han publicado, pero los datos del INE de hace un par de semanas
indican que además se ha dado un salto bastante importante en el uso de inteligencia artificial en este último año. O sea, parece que en España el tema de inteligencia artificial de los 3 subsectores es uno de los que está creciendo a mayor velocidad, ¿no? Y en el sector industrial pues hay pocas variaciones, pues algunos son porcentajes, casi todos son porcentajes bajos, se encuentra en la media europea, en la media española un poquitín por debajo, aunque hay algunos subsectores de los relacionados con suministro de energía y agua, duplican a lo de la industria manufacturera, ¿no? Que probablemente habría que echarle un vistazo a por qué está ocurriendo eso y qué se puede hacer para cambiar esa tendencia o para que se pueda copiar lo que se hace en unas empresas en otras para impulsar la adopción de estas tecnologías avanzadas que a fin de cuentas son las que de verdad van a provocar cambios, o sea, transformaciones dentro de la empresa, ¿no? Bueno, este era un cuadro que había puesto con las distintas comparaciones de eso, lo tenéis ahí. Y por último, y con esto cierro, quería resaltar también que todo lo relacionado con, igual que Europa ha desarrollado su estrategia que se llama pues, la brújula digital, España tiene la suya y que se llama España Digital. Hasta antes de julio teníamos España Digital 2025 y ahora en julio se presentó España Digital 2026. La verdad es que muchísimas de las medidas que estaban contempladas en España Digital 2025 ya se habían puesto en marcha y se habían ejecutado. Y por otro lado también, como España Digital 2025 se hizo antes que la estrategia europea, pues se ha aprovechado para alinear más, aunque estaba bastante alineada, la estrategia española con la europea. Y quizás el impulso más grande que se ha recibido viene de la aprobación, que también era posterior a lo de España Digital 2025, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es lo que ha movilizado unos fondos inmensos para el desarrollo digital de este país, ¿no? Con esto cierro mi intervención, resaltando que además de las medidas generales, globales, ¿no? que actúa sobre todos los ámbitos económicos españoles, sobre todos los sectores, hay medidas específicas destinadas al tema de industria en España Digital, pero también hay otras actuaciones que no están destinadas a todas las industrias, sino que están destinadas a algunas partes, a algunas industrias en particular, los famosos PERTES, que seguro que lo conocéis, que en el origen de todos ellos sí que está una apuesta muy decidida por la transformación digital de esos sectores, ¿no? Y de las empresas que participan en estas iniciativas. Y a eso se suman todas las iniciativas horizontales que son imprescindibles para que se pueda producir una transformación digital eficaz, ¿no? Pues las relacionadas con el propio desarrollo de la inteligencia artificial, las desarrolladas con las competencias digitales, las desarrolladas con las infraestructuras de comunicaciones, o sea, las relacionadas con el Big Data y todas ellas. Y con esto ya acabo y quedo a disposición vuestra para contestar cualquier pregunta o cualquier cuestión que consideréis relevante. Muchas gracias, Juan Miguel. Muchas gracias por ponernos en situación.